Excelente. Bueno, pues antes de empezar entonces con el tema que corresponde al día de hoy, quisiera escuchar un poquito cómo les ha ido con las grabaciones últimas. Nos hemos desconectado un poquitín y me gustaría escucharlos, ver cómo están, qué han encontrado, qué dudas tienen, qué comentarios, en fin, para enriquecer un poquito esos temas. Adelante, Antonio, tú tenías ahí por ahí algunas preguntillas, ¿no? Sí, maestro. En la antepasada grabación que tratamos acerca de Apocalipsis en la imagen de la mujer en el desierto, que bien decía usted haciendo la referencia al pueblo de Israel. Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué se relaciona a la Santa Virgen María, este, eh, eh, pues sí, en la iglesia? ¿Por qué se tiende a figurar que es, que es, a ver, déjeme elaboro bien la pregunta, Ok, porque solamente la he traído en mi mente. bien. O sea, si es el pueblo de Israel, ¿por qué se toma como un estandarte en la iglesia? Y se presenta como a la Virgen María. No sé si está bien elaborada mi pregunta, maestro. Sí, claro, claro que sí. Bueno, es que existen, digamos que dos posturas radicales, radicalmente opuestas, y una que es, digamos, mediadora, como que retoma cosas de ambas posturas y presenta algo más moderado en su postura. A ver, primero, la primera postura excluyente dice que la mujer del Apocalipsis, En lo que regresa el maestro, oye, tú conoces a Raimundo y a... Ah, bueno, ya. no, sí, sí, haz la pregunta, ¿no? Raimundo le preguntaba si conocía a Ray. A Raimundo y a Moisés, porque la otra vez en el Apocalipsis pasado, él comentó que habían tenido buenas experiencias con Raimundo y con Moisés. Entonces, tenía esa inquietud de preguntarle si él los conocía, a Oh, Raimundo yo. y a Moisés. Oh, Y a sí, él. sí, son maestros míos en el seminario. Bueno, ya, Ah, ahorita ya no, correcto. porque ellos están en Davar, pero estuvieron conmigo hace 2 años, los 2 últimos años pasados. Y sí, sí, sí los conozco, ¿cómo no? Ah, correcto. Buenos amigos. Sí, como no, buenos amigos Muchas y gracias. excelentes teólogos. Sí, lo que pasa es que yo hice un conversatorio con ellos acerca del Apocalipsis, del mensaje del Apocalipsis y pues fue una buena experiencia. Ok, Oiga, entonces, doctor sí, Arevalo, ¿usted, sí, no, usted nunca escuchó hablar del pastor Isaías Molina? no, no tengo el gusto, no, Ok, gracias. no, de nada, de nada. Ok, bueno, entonces retomo, porque me sacó un poquito el internet y me sacó un poquito. Se ve que el internet está terrible, ¿verdad? Por todos lados, porque entran y salen. Bueno, ni modo, ya se está grabando esto. Ya retomaremos lo que nos haga falta con la grabación. Bueno, entonces, la pregunta de Perdón, Antonio. perdón, perdón, maestro, voy a tener que apagar también mi cámara porque batallo mucho con el audio para escucharlo. Sin problema, adelante. Ahora sí, ya me escuchan todos bien. Excelente, escucha muy bien. Ok, ok, entonces, vamos Sí, adelante. perfectamente. Perfecto. Bienvenido, Arnulfo, bienvenido. Retomo la pregunta. Estamos un poquito retomando algunos aspectos de las grabaciones anteriores que no hemos estado en vivo. Entonces estamos retomando comentarios, preguntas. Y Antonio me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué eh,
en algunas interpretaciones del Apocalipsis capítulo 12, en donde aparece el gran signo de la mujer en el cielo, se interpreta que esta mujer simboliza a la Virgen María, digamos, ¿no? Y otras posturas no, otras posturas afirman que es simplemente una imagen del pueblo de Israel. Y entonces yo comentaba que existen dos posturas exegéticas que se excluyen la una a la otra, son posturas antagónicas, digamos, ¿no? Así se presentan. Es decir, la primera que afirma que es símbolo del pueblo de Israel y no sin razón, porque bueno, ya en la clase he explicado yo cuáles son los textos en los que se basa esta interpretación exegética de presentar a esta mujer como símbolo del pueblo de Israel y no de la iglesia y por lo tanto no de María. Y hay otra postura que también tiene apoyo exegético, que es decir que la mujer en el cielo representa a la Virgen María. Bueno, hay una postura intermedia. Afortunadamente, siempre existen posturas que pueden tomar lo mejor de las posturas que se presentan como excluyentes, ¿no? A mí no me gusta ser tan terminante en una determinada interpretación porque toda teología requiere ser revisada, todo estudio exegético requiere ser revisado, porque pues permanentemente están saliendo estudios que nos ayudan a descubrir nuevas facetas de los textos y entonces no hay que ser, pienso yo, absolutamente radical y excluyente de otras posturas. Y hay una postura intermedia. Y esta dice lo siguiente, a mí me parece bastante razonable. Dice, bueno, efectivamente, la mujer vestida de cielo, vestida de sol en el cielo, representa a Israel, a la Virgen de Sión, que es presentada así en muchos textos proféticos. Muy pronto, muy pronto en el desarrollo de la teología israelita, el pueblo de Israel fue identificado con esta simbología de la Virgen de Sión, que es una figura corporativa, evidentemente. No se está hablando de una persona concreta, de una persona histórica, sino que se toma a la figura de la Virgen de Sión, de la doncella de Sión, como imagen del pueblo restaurado de Israel. Dios, a pesar de las infidelidades, a pesar de la traición del pueblo, ¿no? Que es acusado por algunos profetas y como un pueblo pues infiel, un pueblo espurio en este sentido, ¿no? Un pueblo que no es capaz de ser fiel a la alianza, que se acuesta con muchos señores, los señores del mundo, la idolatría, y entonces ha traicionado a su único esposo, que es Dios, ¿no? Que es Yahvé. Y entonces se empieza a desarrollar la figura de un resto fiel de Israel, representado por la Virgen de Sión, que representa a este pueblo pequeño, al pueblo de los Anahuim, que han sabido reservarse, de ahí vírgenes, se han sabido reservar a pesar de las contaminaciones del mundo, se ha sabido reservar únicamente para Dios. Y entonces Dios lo purifica y entonces reafirma esta opción que ha tomado el pueblo de Israel, la reafirma declarándolo virgen, puro pues, ¿no? Es decir, que no ha tenido relaciones con otros señores. Esa es la imagen, ¿no? Ahora bien, en el Nuevo Testamento también tenemos que decirlo,
Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la madre de Jesús, la figura de la madre de Jesús, Juan jamás menciona el nombre de la madre histórica, de la madre biológica de Jesús, que es María, sino que la llama siempre como la madre del Señor. Esta madre del Señor, esta figura simboliza al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuál es la relación entre esta madre del Señor en el Evangelio de Juan y la Virgen de Sion en el Antiguo Testamento? La relación es de continuidad. Es decir, este resto fiel de Israel es recuperado en la teología del Nuevo Testamento en la figura de la madre del Señor. Es el pueblo de Israel de donde nace el Mesías, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿de dónde fue que surgió la idea de Juan en la teología juánica? ¿De dónde fue que surgió la idea de identificar a la madre del Señor con la Virgen de Sion? Pues evidentemente, ya para cuando se ha escrito el Evangelio de Juan, hay en la iglesia, digámoslo así, no tengamos miedo de hacerlo, hay una veneración por María, por la madre histórica de Jesús. Consta, hay testimonios de que ya la iglesia le tenía una veneración, no adoración, que es una cosa totalmente distinta. La adoración es para Dios. La veneración se le otorga a una persona, es como el reconocimiento, digamos, de su radical apertura a la voluntad de Dios, digámoslo en términos veterotestamentarios, el reconocimiento de la justicia de una persona, lo que en terminología católica, por ejemplo, es la santidad. El varón o la mujer justo o justa es el santo. Bueno, ya para la época en la que escribe Juan, ya se consideraba así María. Y entonces fue muy fácil para Juan hacer esta, ¿cómo decirlo? Esta transmutación de pasar de la madre biológica de Jesús a la figura de la madre de Jesús como símbolo del resto fiel de Israel. En el Apocalipsis, yo pienso así, yo creo, yo me decanto un poquito más por la interpretación que hace el profesor Ariel Álvarez. Él es excluyente, él dice no, o sea, la mujer, el signo de la mujer se refiere a el pueblo de Israel. No tiene nada que ver la iglesia, no tiene nada que ver María, la madre biológica de Jesús, ¿no? En cierto sentido, yo creo que efectivamente el texto de Juan del Apocalipsis, que como ustedes saben, se distancia un poco, es decir, hay aspectos teológicos que son discontinuos con el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se presenta a la Madre de María como imagen de ese resto fiel y por lo tanto como la Madre del Mesías, etc. En el Apocalipsis se retoma más bien la imagen veterotestamentaria. Pero eso no obsta para que en la interpretación posterior que hace la Iglesia, que sigue reflexionando sobre los textos bíblicos y sobre el misterio de Jesús, etcétera, se haya dado un paso que era casi inevitable. Era prácticamente inevitable disociar permanentemente a la madre de Jesús como símbolo de la madre biológica de Jesús, que es María, ¿no? Entonces, por eso una cierta interpretación exegética dice
¿verdad? Que esta gran señal, pues finalmente es un reflejo de lo que le sucedió a Jesús y a María y a José en su vida histórica. Es decir, por ejemplo, la alusión a la persecución del dragón, cuando se acuerdan ustedes, ¿no? Que el dragón quiere devorar al niño en cuanto nazca esta mujer que está ahí a punto de parir. Y entonces algunos dicen, bueno, pues evidentemente es una referencia a esta huida de Jesús bueno, de Jesús no, ¿verdad? Porque Jesús estaba todavía en la pancita de María, pero pues de María y de José, avisados por el ángel, ¿verdad? De que alguien pues quería matar al niño y entonces, bueno, pues tienen que huir. Y se identifica al dragón con la persecución de Herodes, ¿no? Y entonces se dice, pues ahí está reflejado. ¿Qué sucedió históricamente? Pues que efectivamente se quería matar al niño. Pues ahí está la alusión de que se hace en el Apocalipsis a la vida histórica de María y del niño Jesús. Entonces hay algunos textos que permiten, digamos, no es descabellada la idea, ¿no? Permiten pensar que posiblemente, pues de manera indirecta, pudiera relacionarse a María de Nazaret con la mujer en el cielo del Apocalipsis, ¿no? Bueno, no sé si respondí adecuadamente, si tus dudas al respecto quedaron de No, algún despejadas. está bien, maestro, muy bien, excelente. Gracias. Ok, de nada, Antonio. Profesor, Sí, adelante, Naum. oiga, derivada de esta explicación que usted da y que a mí me parece también muy clara, podríamos, bueno, a ver, usted dígame, ¿se podría interpretar entonces que esa mujer que representa al nuevo Israel, eh, que son obviamente judíos, podría pensarse entonces que en la actualidad son judíos mesiánicos? Es nada más la pregunta. Yo creo que eso sería un anacronismo, digamos, ¿no? Aplicar lo que hoy se conoce como judíos mesiánicos o cristianos judíos mesiánicos, ¿verdad? Con los grupos, digamos, que existían en el tiempo del escrito del Apocalipsis. Acuérdense ustedes que dijimos cuando hicimos la introducción al texto en el semestre pasado, dijimos que, y esta es una aportación muy interesante que hace también el profesor Ariel Álvarez a la estructura del Apocalipsis, en donde dice que la mitad del Apocalipsis quiere dar razón de la importancia, pero también de los conflictos que tiene el pueblo de Israel en la nueva era de los cristianos. Es decir, qué papel juega Israel, qué importancia tiene Israel y en qué se diferencia Israel del pueblo cristiano. La primera mitad del Apocalipsis se refiere a eso y el capítulo 12 entra dentro de esa primera mitad. Por lo tanto, el autor del Apocalipsis, que es un cristiano, está tratando de dar respuesta a muchas inquietudes que existían en el pueblo cristiano con respecto al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que en la época en que se escribe el Apocalipsis, si aceptamos la teoría de que el Apocalipsis fue escrito en su totalidad, o al menos su etapa final de redacción, en los años 90, bueno, ya ha sucedido la separación, y además es muy reciente, porque parece ser que esta separación definitiva entre Israel y la secta, llamémosle así, de los nazarenos, que serían después los cristianos, se había dado en los años 80, ¿no? Cuando
israelitas, los que sobrevivieron a la masacre del año 70 y fueron expulsados, que fueron precisamente los fariseos que se fueron allá a la ciudad de Yabnia y ahí fundaron, digamos, el judaísmo como nosotros hoy lo conocemos, ¿no? Basado exclusivamente en la Torá, porque ya no hay templo, ¿no? Ya no hay templo. Entonces, la Torá se convierte en el acceso exclusivo a la salvación. Y entonces se da la ruptura con los cristianos, ¿no? Ellos afirman cosas que pues los judíos simplemente no podían aceptar, como, por ejemplo, el Mesías crucificado, ¿no? Para ellos es absurdo, ellos empiezan a predicar cuestiones tan extrañas como la encarnación, ¿no? Recuerden ustedes el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los que presentan estos textos llamados relatos de la infancia en los que se habla precisamente de esta, digamos, la encarnación de Jesús en términos de concepción virginal, ¿no? Sin concurso humano, como un milagro sobrenatural, ¿no? Esto es teología, evidentemente, pero ellos afirman eso, que Jesús es de origen divino. Eso teológicamente es lo que quieren decir esos textos. Y después Juan, ya en su prólogo del Evangelio, pues afirma tajantemente, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se dirigía a Dios y la palabra es Jesús. Y entonces esto era inadmisible para los judíos ortodoxos que habían sobrevivido y por eso expulsan, rompen la comunión completamente con los nazarenos y entonces estos inician su andadura histórica ya como pueblo cristiano, diferenciado del judío. Y sin embargo, bueno, pues hay, sí, efectivamente, hay mucha tensión, hay muchas problemáticas, ¿no? Muchos dilemas que resolver, pero también los cristianos están luchando por darle sentido a su origen. Ellos son judíos. Ellos aman la Torá. Ellos reconocen la Torá como palabra de Dios. Nunca sucedió en la historia del cristianismo, nunca sucedió que los cristianos hubieran determinado que el canon del Antiguo Testamento no fuera palabra de Dios. Ellos asumen el canon completo de los 70, ¿no? El canon judío de los 70. Lo asumen por completo como parte de sus escritos sagrados. Y entonces, de algún modo, ellos buscan el sentido que tiene, pues, esta desvinculación terrible que ha ocurrido por azares en la historia, ¿no? Y entonces los primeros capítulos, la primera mitad del libro del Apocalipsis está tratando de dar respuesta a todo esto. Y entonces, claro, lo que pretende Juan, yo pienso que es así, lo que pretende Juan es primero mostrar claramente la importancia que tiene el pueblo de Israel como madre del Mesías. Jesús mismo dirá, ¿no? La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Pues porque yo vengo de los judíos, ¿no? Pero por otro lado hay una discontinuidad. Y entonces en la segunda mitad tratará de mostrar cómo ese nuevo pueblo tiene una nueva identidad y desde esa nueva identidad, que asume también, desde luego, todo el bagaje teológico y espiritual de Israel, pero de una forma nueva, llevándolo a su total plenitud, y entonces cómo este pueblo da razón de los retos, de las persecuciones, de los dilemas que presenta la relación con el Imperio Romano. Esa es toda la segunda mitad del libro del Apocalipsis. No sé si respondí tu pregunta o me fui por otro lado, pero si no la respondí, dime por favor, Naum. Bueno, como que no me quedó muy precisa la respuesta, entendiendo que en el anacronismo es situar
en otro tiempo algo que no corresponde, ¿no? Entonces yo estoy Ok. comentando que si el mesianismo, el judío mesiánico, correspondería más o menos a época, bueno, entiendo que no, como también puedo entender que dentro del judaísmo, no sé si el Apocalipsis lo está relatando así y nosotros lo estamos interpretando como esa mujer, entonces sería interesante, digo, a lo mejor como ejercicio, como que tratar de indagar, saber más o menos qué corriente judaica pudiera, digamos, parecerse más a esta mujer que el Apocalipsis nos está comentando. Y yo, bueno, lo que quise hacer es relacionar algo del pasado histórico con el presente Ok. histórico que se relacionen, pero nada más es un buen ejercicio, pienso yo, para, eh, no sé, es un buen ejercicio nada más. Es correcto, pero el problema de los judaizantes en la iglesia cristiana primitiva va por otro lado, porque el problema es que los judíos convertidos al cristianismo lo que querían era que los cristianos asumieran en su totalidad la ley judía tal como está, la ley mosaica, con todo y circuncisión y con todo y los reglamentos de la alimentación y las abluciones y todo esto, y los cristianos de origen pagano, de cuño paulino sobre todo, pues no creían que hubiera que pasar por estos ritos, digamos, para ser cristiano. Lo que trata de hacer Juan, llamémosle Juan, el autor del Apocalipsis, más bien es buscar la continuidad teológica de la espiritualidad del Antiguo Testamento con la espiritualidad del Nuevo Testamento, de los cristianos. Entonces, no se trata de un problema legal, sino se trata de un problema teológico y espiritual. Entonces son cosas diferentes. Hoy los cristianos que pues se llaman a sí mismos mesiánicos y tratan como de inculturar, digamos, las tradiciones judaicas dentro del cristianismo, eh, no buscan precisamente la continuidad teológica, porque muchas veces yo he escuchado predicaciones de ellos, he visto, digamos, ceremonias, he tratado como de entender, no es que me haya metido así a profundidad, pero al menos superficialmente no me da la impresión de que traten de hacer una síntesis, sino que más bien utilizan el bagaje cultural para hablar de Jesús, ¿no? Entonces utilizan, por ejemplo, vestimentas supuestamente a la usanza de los judíos, utilizan palabras en hebreo cuando están haciendo, por decir, una predicación, cuando, bueno, pues supuestamente el espíritu se apodera de ellos y entonces empiezan a hablar en lenguas, bueno, pues hablan en hebreo y en lenguas angélicas, que nunca he entendido, por cierto, qué es esto de las lenguas angélicas, porque supuestamente los ángeles pues se comunican intuitivamente, no se comunican a través de un determinado lenguaje verbal, pero bueno, en fin, es otra cosa. Entonces, a mí me parece que más bien es algo de costumbres, es como algo mucho más superficial, como si quisiéramos revestir el cristianismo con la cultura y las usanzas del pueblo antiguo de Israel. Me parece que no es un problema que vaya a lo más hondo, a lo más profundo, ¿no? Yo sí, el problema que veo es que muchas veces pues la interpretación o la imagen que ellos tienen de Dios es mucho más del Dios del Antiguo Testamento que el Dios que nos ha revelado Jesús, ¿eh? Eso sí estoy totalmente seguro. Tiene más peso el Antiguo Testamento que el Nuevo para ellos. Eso es lo que yo percibo. Gracias, Naum. Gracias. No, al contrario, gracias a usted por esta respuesta, creo que muy precisa esta última, porque efectivamente lo que hemos estado viendo de Apocalipsis es que lo trata más teológicamente
más que algo distintivo de una doctrina específica para un grupo. Entonces, pues sí, creo que son temas completamente distintos, pero bueno, en la interpretación y en la práctica, pues sí hay grupos o llamados cristianos que conjugan precisamente la culturalización judía para ir en contra de la cultura que a lo mejor el mexicano o las personas tienen, pero de una manera mucho más orientada al Antiguo Testamento. Y creo que pues sí tendría o le dan más peso a eso que realmente al Nuevo Testamento y al pensamiento paulino en cuanto a que pues el creyente ya no tiene nada que ver con las prácticas judías. Pero bueno, es muy interesante lo que usted ahorita nos participó, profesor. Muchas gracias. Al contrario, no, con gusto. No sé si Arnulfo o Rosita tengan algún comentario, alguna duda respecto a los dos temas anteriores, capítulo 12, capítulo 10, 11, no sé, antes de dar paso al tema de hoy. Buenas tardes a todos. Hola, Sí, Arnulfo, básicamente eran los puntos que ya tocaron. Sobre también me parecía interesante la parte de la mujer que aparece, pero ya con la respuesta que nos dio, me queda más claro. ok, muy bien. Gracias. Gracias, Arnulfo, gracias. Estoy bien, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Maestro, Sí, la otra pregunta es algo sencilla de la penúltima clase. sí, dime, Antonio. Mire, estábamos viendo acerca de la bestia, ¿verdad? Y acerca de la numerología del 666 en esta última Ajá, grabación, pues. ajá, Este, eh, am, Me salió la duda, ya la había escuchado con ustedes tres, con Raimundo, con usted y con Moisés, ajá. pero me faltó un poquito más entender la relación que hay acerca del 666 porque alguien de ustedes hizo mención sobre Salomón y sus dotes de oro que pedía al pueblo y al final terminaba sumando el 666 y en mi corto entendimiento pues me faltó un poquito más comprensión sobre la relación que hay. Ok, el problema con, hago específica mención a esto de Salomón, porque el problema con Salomón es que si bien empezó muy bien su gestión política como rey, la verdad es que tenía un paquete enorme por delante. Es decir, llenar los zapatos de el genio político y militar que fue David era algo muy complicado. Y entonces, al principio, Salomón tuvo éxito no precisamente por sus cualidades. Y yo sé que la Biblia pues pone a Salomón como el non plus ultra de la sabiduría, pero esto es más bien teología y Salomón es un símbolo de la sabiduría, ¿no? Del corazón que escucha. Pero la realidad histórica de Salomón es que dejó mucho que desear, porque al principio tuvo un poquito de éxito porque hizo uso, digamos, del conocimiento de la corte de su padre que le heredó, ¿no? Que supo rodearse de gente muy sabia, muy sensata, ¿no? Muy conocedora de la política, de la economía, etcétera. Y entonces se apoyó en ellos y por eso tuvo éxito al principio. Después, cuando decidió deshacerse de toda esa corte,
y empezó a hacer la gestión por su parte y a tomar las decisiones él de una manera absolutamente despótica, pues acabó más bien convirtiéndose en el terror del pueblo de Israel. Les aumentó los impuestos, se fomentó la idolatría, en fin, hizo una serie de barbaridades impresionantes que acabaron convirtiéndolo en un rey verdaderamente odiado por su pueblo. Y entonces se convirtió no en la teología oficial, porque en la teología oficial, pues la que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia acerca de Salomón, pero en la teología del pueblo sencillo, Salomón se acabó convirtiendo en un verdadero opresor, en un enemigo, incluso, me atrevo a decirlo así, en un enemigo de la alianza con Yahvé, en un traidor con el mayor peso posible de la palabra. Y entonces empezaron a correr en los círculos, digámoslo así, por debajo del agua, ¿no? La teología popular se empezó a hacer estos juegos numerológicos, ¿no? Y claro, o sea, es imposible demostrar que, por ejemplo, con numerología, las riquezas de Salomón sumadas, ¿verdad? Llegaban al número 666, etc. Eso es imposible, pero es teología popular, que lo que trata de decir es exactamente lo mismo que dice el Apocalipsis cuando habla del número de la bestia, ¿no? El número 666, o el 616 también, representan la absoluta falta de plenitud. Eso es lo que significa. Porque el 7 es la plenitud total y absoluta. Puede ser de Dios, pero puede ser también de otros poderes. Es decir, cuando alguien tiene total poder, total plenitud de poder para ejercerlo, se utiliza el número 7. Cuando se quiere decir que alguien pretende tener ese poder absoluto, pero no le alcanza, pues, no tiene la capacidad, no tiene los recursos, pero pretende serlo, como fue el caso de Salomón, que pretendía ser como su padre, pero nunca lo logró. Bueno, entonces se le aplicaba el número 6. Y así como 777 es el colmo de la plenitud del poder, el 666 es el colmo de la incapacidad para alcanzar esa plenitud. Entonces, creo que esa respuesta te puede dejar satisfecho. Los detalles exactos de la numerología a la que aludes con respecto a Salomón, no la conozco al detalle, honestamente, solo la conozco así, superficialmente, en su significado global. ¿Vale? Gracias, maestro. No, ¿de qué? De nada, Antonio. Muy bien, vayamos entonces a nuestra clase. Llegamos a la mitad de nuestro semestre. Apocalipsis 15, 5 a 16, 21. Es una perícopa, una sección que podemos denominar como las 7 copas. Este es el último septenario antes del cumplimiento. Imaginen ustedes el escenario, porque acuérdense que el Apocalipsis hace uso y requiere para entenderlo de un recurso que es podemos llamarlo así, el teatral, es decir, quiere el autor del Apocalipsis que nos metamos en las escenas que él nos está narrando, que nos hagamos partícipes de ellas. Entonces, hay que hacer este ejercicio. Estamos entonces en el último septenario, antes del cumplimiento. Nos encontramos ya al final de los tiempos y el juicio está a punto de acontecer. Esta es la expectativa. Este es el clima que se vive en esta perícopa, digamos, o en esta sección del Apocalipsis. Este septenario ha sido convenientemente introducido
por la visión de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas en Apocalipsis 15:1, tema de la clase, y por la liturgia en la que los vencedores de la bestia cantaban al Señor Dios omnipotente, esta antiliturgia de la que hablábamos también en la clase pasada. El Rey de las Naciones, la liturgia al Rey de las Naciones, porque sus justos juicios se han manifestado. Juan ve abrirse en el cielo el templo que contiene la tienda del testimonio. Del templo salen los 7 ángeles con las 7 plagas, los cuales reciben de uno de los 4 seres vivientes 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Hago aquí un pequeño paréntesis. Aquí se habla mucho de la ira de Dios. Vamos a ver que tenemos que corregir un poco esa imagen, porque para nosotros la ira es, digamos, el coraje desatado, ¿no? O sea, la emoción que desborda totalmente, el enojo para trocarse en acciones punitivas, en castigos, ¿no? Cuando alguien está totalmente desbordado y lo único que quiere es venganza o justicia, ¿no? Pero justicia por propia mano. Cuando se habla de la ira de Dios, no se habla de eso. La ira de Dios, al decir de los exegetas, que analizan puntualmente los diversos textos en los que se habla de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, han llegado a la siguiente conclusión. La ira de Dios no tiene que ver con el enojo. La ira de Dios tiene que ver con la consecuencia final del respeto que Dios tiene para las decisiones humanas. Aquellos que han decidido de manera definitiva vivir apartados de la voluntad de Dios, que han decidido tomar los caminos que ellos consideran más adecuados sin tomar en cuenta para nada la palabra de Dios, la orientación de Dios, la iluminación de Dios, hablando de sabiduría, ¿verdad? Eso es sabiduría en la Biblia. Entonces Dios decide que ha llegado el momento de dejar que estas personas sufran las consecuencias de sus acciones. Y entonces Dios los, dijéramos de manera coloquial, los deja a su suerte. Ellos quieren vivir a su aire, como dicen los españoles, pues Dios asume eso. ¿Está bien? Pues vive las consecuencias de tus decisiones. Hasta las últimas consecuencias. Perdón, sería como dejar que ya no fluya su misericordia en función de las decisiones que ellos tomaron. No sé, lo puedo pensar así. A ver, Dios nunca deja de amar. Dios nunca deja de otorgar su gracia, pero esa gracia no es mágica. La acción misericordiosa de Dios, la acción salvadora de Dios, requiere de la acogida del hombre. Como decía San Agustín, bueno, sigue diciendo porque hoy nos sigue iluminando con su teología, ¿no? Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te podrá salvar sin ti. Es decir, Dios derrama su gracia, siempre la derrama. Él no sabe hacer otra cosa más que amar, no sabe hacer otra cosa. Dios es amor y el amor es permanente entrega. Dios siempre quiere salvar, siempre. ¿Qué quiere Dios? Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Es decir, a la relación con su Hijo Jesús. Es lo que quiere Dios. Pero si un ser humano decide que no le interesa ese proyecto de Dios, que no le interesa ese plan, que él quiere vivir, pues a su aire, quiere vivir a su modo.
Y entonces llega un momento en el que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y la persona empieza a sufrir esas consecuencias. Y Dios respeta. Dios lo que hace es aprovechar esas consecuencias para seguir amando, para seguir salvando, para seguir invitando al hombre a que se levante de su postración y regrese a la casa paterna. Esas son las parábolas del hijo pródigo, por ejemplo, el mal llamado hijo pródigo, porque ¿qué tenía de pródigo el infeliz, verdad? Del Padre misericordioso, llamemos así. Esa es la primera parábola que habla de esto. Dios respeta en qué momento Dios, que está representado por el Padre, va a recoger del estiércol a su hijo, ¿no? El corazón del Padre está despedazado y él está esperando ahí a la vera del camino, está esperando permanentemente, siempre, siempre, persistentemente. Ahí está. Eso es lo que denota la parábola. Es lo que nos ayuda a entender. Porque dice la parábola que cuando el padre ve al hijo venir de lejos, todavía estaba lejos el hijo, cuando el padre corre al encuentro de su hijo. Es decir, el padre estaba allí atisbando a ver a qué horas regresaba este infeliz, pero el padre no fue por él, porque el hombre tiene que decidir regresar. El hombre tiene que decidir abrirse a esa gracia, tiene que decidir entrar a la casa del Padre, que es la comunión con Dios, eso es la casa del Padre, ¿no? Esa es una parábola que nos ayuda a entender lo que es la ira de Dios. ¿En qué momento está enojado Dios en esa parábola? En ningún momento. El padre no se enoja jamás con su hijo, pero sí le entrega la herencia. Pero sí deja que el hijo se vaya y dilapide esa herencia. Y espera pacientemente hasta que el hijo decide regresar. Eso es la ira de Dios. Eso es la ira de Dios, no otra cosa. Así debemos interpretar, por ejemplo, cuando en la Biblia se habla del castigo de Dios, ¿no? Dios castiga a su pueblo y entonces lo manda al exilio, es decir, deja que caiga en manos de sus enemigos, ¿no? De los babilonios, que los conquisten, que destruyan la ciudad y que se lleven al pueblo. Eso si entendemos desde la jurisprudencia romana, pues sí, eso sería un castigo, o sea, un acto punitivo de Dios. Pero desde los términos teológicos del Antiguo Testamento, eso no es lo que pasa. Dios se la pasa advirtiendo a través de sus profetas al pueblo de que no caiga en las argucias de los que están tratando de engañarlos, porque eso los va a llevar a la destrucción. Y eso fue lo que pasó. Las alianzas que buscaba el pueblo fueron alianzas traidoras, los acabaron abandonando, solo envalentonaron al pueblo y a la hora de la hora pues acabaron hechos puré, ¿no? Y se los llevaron al exilio. Y entonces, eso se dice, el castigo de Dios, la ira de Yahvé. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió realmente es que Dios vio que estaban tomando esta decisión a pesar de las advertencias que les hacía llegar por medio de los profetas, y entonces Dios deja que ellos vivan las consecuencias. Dios no puede hacer nada. Pero cuando están en el exilio, le manda profetas nuevamente que les anuncian restauración, que les anuncian retorno y que les anuncian algo importantísimo, importantísimo, fundamental en la vida espiritual y teológica del pueblo de Israel y que sucedió ahí en el exilio. Ellos se dan cuenta de que han sido puestos allí no como un castigo, sino como una misión. Ellos están llamados a ser luz para los gentiles. Ellos están llamados a vivir de tal modo que los gentiles conozcan al Dios verdadero. Entonces ellos descubren su identidad en medio de esa desgracia. O sea, Dios sigue derramando su gracia. Nunca olvida al hombre.
Pero pues el hombre tiene que responder. Si el hombre no responde, pues por eso existe la posibilidad real de la frustración definitiva, lo que llamamos infierno, no como un lugar de castigo eterno. Eso no existe en la Biblia, pero sí que existe la posibilidad de la frustración existencial definitiva. Eso sí existe como posibilidad. Y esto es así porque es una consecuencia lógica del respeto de Dios a las decisiones humanas. Entonces, sí, respondí a tu inquietud. No. Ok, Sí, esto, sí, sí, perdón. no. Mire, entiendo, bueno, trato de entender que Dios es amor, pero no sé si por la cultura o por lo que luego dice el texto bíblico, cuando dice, y yo os entregaré a pueblos ajenos y morirán a espada, es decir, que hay como una sentencia en lo judicial, siempre hay como un juicio, ¿no? Cuando alguien es señalado culpable, cuando a alguien se le comprueba pues un delito, siempre una sentencia conlleva pues a una pena. En este caso, bueno, en el Antiguo Testamento hay bastantes pasajes donde son llevados al cautiverio, pero entiendo que en la parte humana de que uno genera también sus propias consecuencias, es decir, pues si un chico embaraza a una joven, es bueno, es obvio que hay una consecuencia porque van a ser un bebé, pero detrás de todo, como que hay una advertencia, ¿no? De una pena que va a ocurrir por los hechos. Pero en el Antiguo Testamento es esa parte donde señalo que literalmente siempre están esas sentencias de Dios. Ahorita no me acuerdo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, también cuando Jesús está, ahorita recordé, está viendo a Jerusalén y le ve que no ha recibido ni a sus profetas, el lamento de Jesús. Entonces viene una sentencia de aquí que no quedará piedra sobre piedra. Es decir, como que no puedo desligar, no sé si sea yo el que tenga ese problema, pero siempre alcanzo a ver que hay una sentencia como de castigo, a veces impresionante, y eso me limita un poquito a ver como que Dios fuera puro amor, como para, como, como dejando esa responsabilidad de decir, bueno, tú lo hiciste, ahora, es decir, que solamente pura consecuencia, pero sin que Dios tenga nada que ver. Y mi conflicto es porque si hay sentencias. Eso Ok, es nada más ok. mi comentario, profesor. Bien, a ver, a lo mejor te ayuda un par de ideas. Primero, en el Antiguo Testamento todavía hay un proceso de conocimiento de lo que Dios está revelando. Entonces, la revelación en el Antiguo Testamento no es definitiva, no es. Muchas veces el pueblo cristiano comete este error y le da el mismo valor de revelación, el mismo peso de revelación a lo que hizo, dijo y vivió Jesús que a lo que vivió, dijo el pueblo de Israel. Y esto es un error, porque la revelación definitiva, lo que significa las palabras de Jesús, he aquí que yo no he venido a abolir la ley, sino a darle total cumplimiento, es decir, a revelarnos el sentido auténtico de lo que en el Antiguo Testamento es prefigura. Bueno, en el Antiguo Testamento se viven etapas muy claras que van desde el pensar que Dios es el autor
de los males y de los bienes. Así se empieza. O sea, Dios manda lo bueno, pero también manda lo malo. Esa es una manera de pensar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero esto es provisorio. No lo entiendas como algo definitivo. O sea, Dios no está revelando que así es la cosa. No, lo que sucede es que el pueblo de Israel va apenas en camino a ir entendiendo el misterio de Dios que se revelará de manera plena en Jesús. Después pasan por una siguiente etapa en la que se dice, no, Dios es absolutamente bueno. ¿Cómo va a venir de Él, que es total y absoluta bondad? ¿Cómo va a venir lo malo? Ah, entonces lo malo es un castigo que viene de Él, pero con fines de corrección, con fines pues, de aprendizaje, ¿no? Finalmente uno castiga a su hijo, pues para corregirlo, supuestamente, ¿verdad? Hay padres que castigan porque son infelices, pero bueno, el pueblo de Israel piensa que Dios castiga y así entiende las desgracias como un castigo de Dios. Una enfermedad es un castigo de Dios. No sé, un derrumbe es un castigo de Dios, como le preguntan a Jesús, ¿no? Oye, maestro, y estos que murieron aplastados, ¿quiénes pecaron? ¿Ellos o sus padres? Y Jesús dice, pues no, estás equivocado, ni ellos ni sus padres. O sea, Jesús echa por tierra esa idea de la retribución. Esa es una teología que Jesús echó abajo. ¿Qué es la teología de la retribución? Pues Dios premia a los buenos, castiga a los malos. Pero eso no pasa en la vida real, no es cierto eso. También los buenos sufren calamidades. Los buenos son perseguidos. Los buenos puede ser que pierdan el trabajo y sufran carencias económicas. Y no es porque sean pecadores ni malos. No es un castigo de Dios la enfermedad. No es un castigo de Dios la desgracia. No es así. Pero son etapas en la comprensión que va teniendo el pueblo de Israel. En esas etapas es cuando surge la idea del juicio, del castigo, ¿no? De que Dios entrega a sus enemigos, etc. Pero es en esa etapa. En la etapa de Jesús, no tenemos por qué interpretar las palabras de Jesús como un castigo. Por ejemplo, la profecía a la que tú aludes, no quedará piedra sobre piedra, no es un castigo, no es que esté anunciando Jesús el castigo que Dios va a mandar sobre Israel. Lo que está diciendo es, ustedes, por sus mismas acciones, y lo que Jesús está, a ver, Jesús dice, por favor, renuncien a la violencia. La violencia solo lleva a la destrucción y a la muerte. No se puede instaurar el reino de Dios con violencia. No se puede. Ese es un camino demoníaco. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? En el año 66 se subleva en contra del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que sobreviene? Pues la destrucción del templo y la expulsión definitiva de Israel de su territorio. ¿Eso es un castigo de Dios? No. O sea, lo que Jesús como profeta está haciendo es decir, pues estoy observando lo que pasa, o sea, yo los quiero juntar bajo mis alas, ¿no? Como la gallina, sus polluelos, y ustedes no escucharon a sus profetas y no me escuchan a mí. Pues yo les anuncio lo que va a pasar, no como un castigo de Dios, sino como consecuencia de sus propias acciones. No tenemos por qué interpretar, no hay un solo texto en el Nuevo Testamento que tengamos que interpretar forzosamente como un castigo de Dios. No lo hay. Lo que pasa es que tenemos nosotros metido en el inconsciente la idea de este Dios que castiga. Ya Dios no necesita castigar. Pues ya basta con las consecuencias de nuestras erróneas decisiones.
Ya basta, Dios no necesita castigar a nadie. Dios lo que hace es, eso sí, Él no es el causante de los males del hombre, pero Él está presente en los males del hombre para ayudar al hombre a liberarse de sus males, para salvarse, digamos, ¿no? En términos generales, para salvarse. Dios salva en la enfermedad, Dios salva en la catástrofe, Dios salva en la tragedia. Sí, Dios siempre está salvando, aunque Él no haya mandado esa catástrofe, ni esa enfermedad, ni esa calamidad. Yo sé que cuesta trabajo, pero si queremos ser fieles a Jesús, pues hemos de ser fieles a su enseñanza. Y la enseñanza de Jesús es muy clara. Aunque Él habla de la posibilidad, lo acabo de decir, Él habla de la posibilidad real de la frustración definitiva de la persona, eso no significa que Dios castigue. Significa que Dios va a respetar tus decisiones. Como dice, a mí por eso me encanta la imagen de Jesús en el Apocalipsis, al final del Apocalipsis, cuando dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno me abre, yo no voy a tumbar la puerta a patadas. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, la imagen de la comunión definitiva. Pues eso es la salvación del ser humano. Por lo tanto, se deduce que si alguien no le abre al Señor, pues no va a gozar de esa comunión con Dios. ¿Y eso qué es? Pues eso es lo que la Biblia llama condenación. Porque el hombre, según la visión de la Biblia, no puede ser totalmente pleno, libre, realizado, gozoso, lleno de paz, lleno de plenitud, de armonía, si no está en comunión con Dios. Eso sí es un dato adquirido y aceptado por todo el mundo en la Escritura. Pues por eso Jesús le urge tanto que le hagamos caso, porque nos quiere llevar a la comunión con el Padre. Bueno, ok, entonces, después de este excursus sobre la ira de Dios, Muchas gracias, doctor. no de que seguimos adelante. Dice así, a ver, déjeme que me queden mis apuntes. Ok, al abrirse el templo, aparece entonces la tienda del testimonio. Pero esta expresión plantea dificultades. En el Antiguo Testamento, la tienda del encuentro, que la traducción de los 70 dice Skenetu martiriu, es decir, tienda del testimonio, martirio significa testimonio, contuvo el arca durante el camino de Israel por el desierto en los tiempos del Éxodo. Pero una vez construido el templo, el arca se encontraba en el Santo de los Santos. Sin embargo, Juan se inclina por este término y no habla del santuario, ni se limita al templo. Se trata de algo significativo, porque como aparece en el Pentateuco, o mejor dicho, en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la tienda era el lugar del encuentro de Yahvé con su pueblo por la mediación de Moisés. En la tienda, el Señor se encontraba con Moisés y le hablaba cara a cara. Además, allí daba audiencia a todo el pueblo, manifestando a todos los hijos de Israel reunidos que era el Dios que habita en medio de ellos. La tienda del testimonio era, pues, el lugar de la manifestación de la presencia de Dios para su pueblo. Por lo tanto,
un lugar no de cólera y castigo de Dios, sino de misericordia y amor, lugar de vida, reconciliación y expiación del pecado. Los hijos de Israel podían, si querían, dirigirse a la tienda para consultar al Señor por medio de Moisés, para conocer su voluntad, para obtener vida y perdón de parte del Señor. Así pues, esta referencia inicial nos permite comprender que en el septenario de las copas no hallamos una serie de calamidades y de acontecimientos mortíferos para los hombres, es decir, un castigo de Dios. No encontramos eso. No es casualidad que Juan haya indicado que una vez que los ángeles han recibido las 7 copas, el templo se llenó del humo de la gloria y del poder del Señor, y a nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se consumasen las 7 plagas de los 7 ángeles. En el Antiguo Testamento, el humo y la nube manifiesta, velándola, la presencia de Dios. Así en Éxodo 19:18, Isaías 6:4, Ezequiel 10:4, etc. Y en 2 textos se afirma que esta presencia prohíbe a los hombres el acceso al lugar santo. Moisés no puede entrar en la tienda del encuentro y los mismos sacerdotes deben abandonar el templo cuando el Señor toma posesión del mismo. En ambos casos, la presencia de Dios aparece como una gracia y una manifestación de su buena voluntad. En el septenario de las copas, esta teofanía presenta rasgos judiciales, como bien decías, ¿no? Pero a fin de lograr la conversión de los hombres, y desemboca en la revelación final del Dios con nosotros, el Dios que habita entre los hombres de modo definitivo y ya no velado. Apocalipsis 21:3. El septenario de las copas se halla en paralelismo con el septenario de los sellos. Sin embargo, su construcción interna nos lo muestra también en estrechísima unión con el septenario de las trompetas, Apocalipsis 8:9, capítulos 8-9. Así como los sucesos desencadenados por el sonido de cada una de las trompetas se describían siguiendo el modelo de las plagas, es decir, de las lecciones que golpearon a Egipto, lo mismo sucede en Apocalipsis 16, con la descripción de los sucesos provocados cada vez que es derramada una de las copas. No obstante, si en el septenario de las trompetas se veía afectado siempre y solo 1/3 de la creación, aquí es alcanzado el cosmos en su totalidad. Entre los 2 septenarios, por tanto, existe una repetición, pero a la vez se produce un crescendo. La perturbación dentro de la creación por el acontecimiento de la venida del Señor se convierte aquí en un trastorno total debido al juicio inminente. La continuidad y la progresión entre las 2 secciones aparecen con más claridad en el siguiente esquema comparativo. Aquí les pongo este esquema que compara el septenario de las trompetas con el de las copas.
Solo veamos el primero de ellos a modo de ejemplo. En Apocalipsis 8:7, granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra. 1/3 de la tierra es quemado. En Apocalipsis 16:2, en el septenario de las copas, el primer ángel derramó la copa sobre la tierra y provocó una plaga dolorosa. En la segunda comparación, Apocalipsis 8:8, una gran montaña de fuego fue arrojada al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre. En Apocalipsis 16:3, el segundo derramó la copa en el mar, que todo él se convirtió en sangre. No solo 1/3 del mar, sino todo él. Es decir, se nota el crescendo, digamos, la intensidad, ¿no? La progresión en este cuadro comparativo. Ya ustedes con calmita podrán revisarlo en el PDF que siempre les hago llegar. Vamos adelante. Una mirada de conjunto sobre este septenario permite afirmar que los hombres son juzgados, pero que ninguno de ellos es alcanzado por la muerte. El juicio se manifiesta a través de sufrimientos y provoca sucesos catastróficos que son como las plagas que golpearon a Egipto. Es decir, lecciones con las que Dios separa al pueblo de los justos del de los malvados y pide la conversión de los hombres. Si después el corazón de los hombres, como en su tiempo el corazón del faraón, se endurece cada vez más, esto no es voluntad de Dios, sino una obstinación que manifiesta un no querer convertirse. No es casualidad que, al igual que en el septenario de las trompetas, cuando Juan constató que, a pesar de las lecciones, los restantes hombres no cambiaron de conducta, no renunciaron a la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos, ni tampoco se arrepintieron de sus delitos, de sus homicidios, sus maleficios, su lujuria y sus robos. Así también ahora debe registrar por 3 veces la reacción rebelde y blasfema de los hombres, que ni siquiera ante las copas derramadas desde lo alto sobre la tierra se ven inducidos a la conversión. Dice Juan, maldecían, es decir, blasfemaban los hombres de un Dios que puede utilizar tales plagas, pero no se convirtieron ni reconocieron su grandeza, su gloria. Maldecía la gente al Dios del cielo a causa de los dolores y las úlceras, pero no cambiaron de conducta. Seguían maldiciendo a Dios a causa del azote del granizo, azote terrible en demasía, pero no cambiaron. Dios llama al mundo, ofrece unas copas a los hombres en señal de comunión, copas que realmente pueden restaurar la comunión si el hombre las acepta, pero que pueden convertirse también en una condena. Dice en efecto Pablo en 1 Corintios 11, 27 a 32. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, se hace culpable de profanar el cuerpo del Señor. Examínese pues cada uno a sí mismo, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo, su propia condenación.
Si nos hiciésemos la debida autocrítica, no seríamos condenados. De cualquier manera, el Señor nos corrige para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Dios ofrece unas copas a la tierra, al igual que hizo con Egipto. Los hombres tienen la posibilidad de no endurecer el corazón, pero ante los sufrimientos recibidos, lejos de reconocer su obra y adoptar una actitud de conversión, en realidad blasfeman. El hombre se condena por sí mismo, se pierde, no aceptando la comunión de la copa ofrecida por Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo el Señor, pues solo Él puede pronunciar la consumación de la condenación, y este veredicto de perdición aún no ha sido pronunciado. Los 4 primeros azotes parecen golpear puntualmente las acciones de los hombres que se han hecho marcar con el sello de la bestia y se han postrado ante su estatua. Por la marca que los hombres han aceptado, la cual ha sido impresa sobre ellos con fuego, provocándoles sangre y cicatrices, se forman llagas dolorosas y ulcerosas. Ellos han derramado sangre y en consecuencia sus aguas se convierten en sangre. Han pretendido robar el fuego del cielo y ahora el sol los abraza. Juan siente una gran voz, ¿acaso la voz del mismo Dios, que desde el templo ordena a los ángeles derramar las 7 copas sobre la tierra? La primera copa, como la primera trompeta, afecta a la tierra. Alude también a la 6ª plaga de Egipto, la de las úlceras en Éxodo 9, 8 a 12. La referencia a los sucesos del Éxodo indica que en realidad no estamos ante catástrofes desencadenadas por un Dios vengativo, sino ante el desarrollo de la historia de la salvación. Del mismo modo que por medio de las lecciones enviadas a Egipto, el Señor ha liberado a su pueblo e invitado a la conversión al faraón y a los egipcios, así ahora, mediante estas nuevas lecciones, Él exhorta a la penitencia y la conversión a los adoradores de la bestia, emitiendo un juicio de reprobación sobre aquella mundanidad, aquel cosmos del que han sido rescatados los vencedores de la bestia. La segunda copa y la segunda trompeta se refieren al mar, cuyas aguas se convierten en sangre, como en la primera plaga egipcia. Si la segunda trompeta había provocado el cambio en sangre solo de 1/3 del mar y la muerte de 1/3 de las criaturas marinas, aquí es ya el mar entero el que se ve afectado y la muerte alcanza a todos los animales marinos. La tercera copa y la tercera trompeta se refieren a las aguas dulces, los ríos y manantiales de las aguas. Si la tercera trompeta había convertido en amargas e imbebibles 1/3 de las aguas, la tercera copa las transforma totalmente en sangre, como sucedió con las aguas del Nilo durante la primera plaga. Sube entonces del cielo el ángel de las aguas
un himno que reconoce en este suceso la obra del Dios justo y santo, que ha escuchado el grito de las víctimas que están bajo el altar e invocan la justicia de Dios. Otra voz que sale del altar da testimonio nuevamente del sentido profundo de estas lecciones como intervenciones de Dios que manifiestan su voluntad y su justicia en vistas a la salvación. Así, los hombres deberían comprenderlas y arrepentirse, alejarse de los ídolos y volver al Señor. Pero la cuarta copa, que como la cuarta trompeta se refiere al sol, suscita un ulterior acontecimiento, el cual, en vez de provocar la revisión de la propia vida, endurece aún más a los idólatras que blasfeman contra Dios y se niegan a darle gloria. En realidad, ellos perciben que esta dolorosa lección viene de Dios, pero entendiéndola simplemente como un castigo, no logran captar su sentido profundo de llamada a la conversión para alcanzar la salvación que siempre está ofreciendo el Señor. Recuperando las imágenes de la novena plaga, la de las tinieblas, la quinta copa, como la trompeta correspondiente, golpea a un reino demoníaco y provoca sufrimientos humanos. El reino que es golpeado es el de la bestia. Por tanto, una realidad satánica intramundana. El poder totalitario queda oscurecido. Entonces sobreviene la gran catástrofe para los hombres que pierden el poder que la bestia les ha otorgado. Este es el motivo por el que esta lección resulta tan dolorosa para los hombres. La sexta copa, como la sexta trompeta, se refiere al gran río Éufrates, es decir, la región en la que Babilonia, la ciudad puerta de los ídolos, monstruo del orgullo humano, ostentaba el máximo poder político. Así se abre camino a la última copa que golpeará precisamente a Babilonia. Esta copa, desecando las aguas del Éufrates, abre la posibilidad de una invasión militar procedente del este. Sin embargo, las imágenes son simbólicas y la batalla que los reyes de Oriente están a punto de desencadenar se convierte en la guerra escatológica de todos los reyes de la tierra, el ejército demoníaco que se opone al designio salvífico divino, el gran día del Dios Todopoderoso. Este ejército, en efecto, es reunido por 3 espíritus demoníacos semejantes a ranas, sin duda un eco de la segunda plaga egipcia, que salen de la boca del dragón, es decir, de Satanás, de la primera bestia y del falso profeta, o sea, la segunda bestia. Frente al gran día del Dios de los ejércitos, frente a la manifestación plena de su juicio, se produce la reacción virulenta de la Trinidad satánica, que ya se ve puesta contra la pared. El verso 15 interrumpe de modo imprevisto el curso de la narración, pues Juan introduce la palabra del Señor que proclama: mirad que vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga vigilante y conserve sus vestidos. No tendrá que andar desnudo y nadie verá sus vergüenzas. El gran día del Dios Todopoderoso no es otro que el día del retorno de Cristo.
día preparado por acontecimientos que se traducen en bienaventuranza para los creyentes, para los que saben vislumbrar detrás de aquellos la proximidad de su liberación, pero que por el contrario se convierten en motivo de angustia y de terror solo para quienes no ven en ello otra cosa, sino ciegas catástrofes que llevan a blasfemar contra Dios. Esta bienaventuranza, la tercera de las 7 que se encuentran en el Apocalipsis, podría sorprender al estar introducida aquí entre la sexta y la séptima copas. Pero esto no hace más que subrayar de nuevo que las plagas desencadenadas por las copas son intervenciones divinas que juzgan la rebelión de los idólatras, los exhortan proféticamente a la conversión y llevan a cumplimiento la historia de la salvación. Esta bienaventuranza, dirigida ya a Adán, a la humanidad toda que no debe andar desnuda, sino conservar el vestido de sus acciones, es un anuncio anticipador de un elemento que encontraremos en la gran celebración de la Iglesia, identificada ya con toda la humanidad. Dirá Apocalipsis 19, 7 al 8. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Está engalanada la esposa, vestida de lino puro, brillante, el lino que representa las buenas acciones de los creyentes, de los santos. Y será Dios mismo quien revista de este hábito las obras de los santos a la humanidad entera. Antes de pasar a la séptima copa, Juan especifica el lugar de esta batalla escatológica. El lugar se llama en hebreo Armagedón, es decir, montaña de Megiddo, Har Megiddo. La zona de Megiddo fue ya escenario de la grandiosa victoria obtenida por Débora y Barak contra Sísara en la época de los jueces, como nos narra Jueces 5:19. Batalla en que los elementos naturales del cielo y de la tierra combatieron por Israel, obviamente con un lenguaje metafórico. Este lugar, Armagedón, evoca ahora el lugar de la batalla escatológica, el choque de los ejércitos que encontraremos de nuevo en Apocalipsis 19. Alude a las profecías de Ezequiel 38 a 39, a la batalla escatológica entre Gog y Magog, cuyas tropas realizarán en los últimos tiempos un asalto escatológico contra los montes de Israel. Así en Ezequiel 38, 8 y 39, 2 y 4 y 17. Entonces es derramada la séptima copa y una voz potente sube del templo y proclama: ya está hecho, todo está cumplido. A ella le siguen relámpagos, voces, truenos, un terremoto, como no lo hubo jamás desde que el hombre existe sobre la tierra, dice Apocalipsis 16, 18. Y finalmente enormes granizos como pedruscos se abatieron desde el cielo sobre los hombres que seguían maldiciendo a Dios a causa del azote del granizo, azote terrible en demasía. Son evidentes tanto la alusión a la plaga del granizo, la séptima, cuando Yahvé hizo caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta hoy, dice Éxodo 9:18. Como el paralelismo con la séptima trompeta. A nuestro Señor y a su Cristo pertenece el dominio del mundo. Se abrió entonces en el cielo el templo de Dios, y dentro de él apareció el arca de su alianza en medio de relámpagos, de retumbe de truenos, de temblores de tierra y de fuerte granizado. Una voz potente que sale del trono atestigua que ya llega el juicio de Dios. Se manifiesta el Dios santo y justo, acompañado de las señales clásicas de toda teofanía.
lo cual provoca la perturbación de Babilonia, la capital de la idolatría y símbolo del poder totalitario que se divide en tres partes. El mensaje de la séptima copa será retomado y desarrollado en los capítulos 17 a 18, que se ocupan del juicio a Babilonia. El juicio golpea a todo lo que se alza de manera soberbia. Las montañas que aparecen solidísimas e inquebrantables y las islas que emergen de las aguas y son el símbolo de las regiones idólatras más distantes que no acogieron la invitación a la conversión. Juan dice, se desvanecieron todas las islas y desaparecieron los montes. Literalmente, no se encontraron más. Incluso cayó sobre la tierra un granizo enorme del peso de un talento, o sea, cerca de 30 kilos. Y este suceso aparece ciertamente como un azote tremendo. Pero también esto está destinado a despertar al hombre y provocar su arrepentimiento y conversión. Y sin embargo, una vez más, la reacción de los hombres es el endurecimiento, la ofuscación y la blasfemia. Por lo tanto, el juicio acontece, pero hasta ahora ningún hombre ha sido alcanzado por la muerte. Muy bien, termino yo así mi exposición y no sé si tengamos todavía algunos minutillos antes de su clase. Sí, tenemos unos poquitos por si tienen alguna duda o algún comentario. Nada, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, Entonces, sí, sí, Naum, ¿ibas a comentar algo? sí, Ujú. aprovechando, digo, no quiero centralizar yo el tema, pero bueno, si hay oportunidad y los demás ahorita no me ceden ese privilegio, sigo notando. Lo que pasa es que, bueno, yo estudié leyes, y estoy ejerciendo poco, pero veo mucha similitud en cuanto a juicio, en cuanto a condenación, es decir, prevalece aún en el Apocalipsis esa parte. Y entiendo por lo que usted explicó que no es que Dios castigue, sino que precisamente, bueno, en un juicio actual, sea familiar o penal, pues creo que a veces las leyes nos van diciendo cuál debe de ser la conducta de la persona. Cuando esa persona transgrede esas leyes, pues se hace acreedora a una sanción, que puede ser en dinero, por ejemplo, un padre que a lo mejor abandona a sus hijos o no paga los alimentos, pues realmente, pues a veces tiene que ser llevado a juicio porque su conducta, su, su comportamiento, pues va en contra de un bien que está tutelado, que son los hijos. Entonces, pues, o sea, él mismo se genera, al final de cuentas, que lo lleven a juicio y al final, pues él tenga que pagar, ¿no? Igual en la materia penal, pues aquel que comete un delito y es encontrado culpable, pues ya hay una sanción que previamente la persona infractora pues ya conoce, entonces simplemente es como la aplicación de la ley a un comportamiento que todos sabemos pues, que no está, que va en contra, ¿no? de la comunidad o de la sociedad y por lo tanto viene eso. Quiero entender que en esta parte del juicio, cuando usted estaba explicando, y bueno, creo entender que es por etapas cuando hablo del Antiguo Testamento, no es que Dios sea vengador o traiga el mal,
sino lo quiero entender haciendo esta comparación, digamos, relativa, que pues si hay un castigo es precisamente al accionar que el ser humano tiene frente a sí mismo y frente a sus semejantes, ¿no? Entonces, sin duda alguna, siempre aquel que persiste en su propia vida maligna, por decirlo así, o que va en contra de la comunión, en contra del bienestar de los demás, y que pues, son leyes de Dios, pues entonces infringe y por lo tanto eh, tiene un castigo. Y aquí la cualidad de Dios, pues es que Él está pronto, digamos, a perdonar este, esa relación con Él y a restaurar a la persona. Digo, aquí en el derecho, pues como que no hay restauración, y lo que se conoce como restauración, pues es que esté en la cárcel y después salga mejor, pero pues salga peor, ¿no? Entonces, quiero hacer bueno, expongo este pensamiento, no sé si sea el adecuado o voy progresando un poquito en la comprensión, porque yo quiero aprender. Sí, Gracias. claro. Sí, de nada, Naum. Sí, entiendo, entiendo. Es que mira, yo sé que cuesta trabajo eh, a veces desprendernos un poco de nuestra cosmovisión. Nosotros somos hijos de la cultura grecorromana y el derecho, pues lo hemos, hasta donde tengo entendido, el derecho, la jurisprudencia, pues mucho debe a la jurisprudencia romana. Y de ahí viene nuestra concepción de lo que es la justicia y como su derivado lo que es un juicio para establecer precisamente la justicia. Nada más que tenemos un problema porque la mentalidad bíblica pues no es la mentalidad grecorromana. La mentalidad bíblica pues viene de los semitas y ellos entendían de una manera muy distinta lo que era la justicia de Dios. Para ellos, la justicia de Dios consiste en otorgar al hombre todo aquello que le lleva a su total plenitud. Cuando Dios hace esto, y siempre lo hace, Dios es justo. Por eso decimos que Dios es justo, siempre es justo, porque siempre está otorgando al hombre lo que necesita para que sea totalmente libre y pleno. ¿Cuál es la justicia del hombre? Según la Biblia siempre. La justicia del hombre consiste en hacer la voluntad de Dios, no en cumplir normas, hacer la voluntad de Dios. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En tanto que el hombre busca esto con su vida, la Biblia dice, ese es justo, porque ese vive de acuerdo a la voluntad de Dios, cuyos reflejos son los preceptos, ¿no? O sea, lo que conocemos como los mandamientos, los preceptos de Dios, que Jesús, por cierto, reduce a dos, ¿no es cierto? Jesús reduce a dos, es decir, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, no es justo el que se comporta de acuerdo a un cierto código ético o moral de una sociedad. Es justo el que vive la voluntad de Dios, el que busca en todo la voluntad de Dios. Por eso después los cristianos identificaron al justo, por ejemplo, a José, o a Moisés, o a Abraham, que son los varones justos, o a este personaje simbólico que es Job, que dice que era justo. Bueno, después los cristianos a la justicia de los hombres le llamaron santidad. El que vive de acuerdo a los preceptos de Dios, pues ese es el santo. ¿Ok?
porque el santo es ¿quién? Pues el que vive apartado de los criterios del mundo, se entrega a Dios, vive la alianza, busca la voluntad de Dios en todo, pues ese es santo o es justo. Por lo tanto, el juicio de Dios no consiste, no nos imaginemos en, porque mucha gente tiene esta idea acerca de Dios, se imaginan a Dios como, no sé, vestido con su toga de juez, ¿verdad? Y así sentado detrás de un escritorio, ¿verdad? Con su mazo con el que golpean los jueces, ¿verdad? La mesa, que no sé cómo se llame, para dictar sentencia, ¿verdad? O llamar la atención y todos quietos o en desacato, qué sé yo, ¿no? Todo esto conlleva un juicio. Y entonces Dios es un juez que escucha las partes, ¿no? Dice, a ver, tú qué hiciste, tú qué no hiciste, qué pruebas tienes, qué pruebas no tienes. Y entonces, finalmente, él dicta la sentencia después de escuchar a un jurado. Esta no es el juicio de Dios, no es ese el juicio de Dios. El juicio de Dios es la misma presencia de Jesús. Es decir, cuando Dios actúa para salvar y sobre todo, pues actúa de manera definitiva para salvar en su Hijo, ¿no? Jesús, Yeshua, Yehoshua, significa Yahvé salva, Dios salva. Es decir, Dios juzga, pues, Dios hace juicio, Dios se muestra justo. Ese es el juicio de Dios, mostrarte justo, es decir, dando a la gente la oportunidad de llegar a su total plenitud. Y para eso muestra un camino, y ese camino es Cristo. Por eso Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo. Yo no soy juez de nadie. Eso son palabras de Jesús. Yo no soy juez de nadie. Es decir, cada quien se juzgará a sí mismo de cara a Cristo. O conmigo recoges o desparramas. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ojalá que fueras tibio, ojalá que fueras caliente o frío, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. También lo dirá Jesús en el Apocalipsis, ¿no? Ante Jesús, el hombre toma postura. Como dice el Deuteronomio, he aquí hay dos caminos delante de ti. Uno que te lleva a la vida, otro que te lleva a la muerte. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? La elección es tuya. Tú decides frustrarte existencialmente a lo que nosotros llamamos condenación, o tú decides vivir la vida en Cristo, que es vida definitiva. Tú decides. Dios no necesita hacer un juicio sobre eso. Tú ya lo decidiste. ¿Qué tiene que juzgar Dios? Dios, si acaso, confirma la sentencia. Pues confirma la sentencia. Pues tú quisiste vivir así, pues. Vale, o sea, como dice Jesús, que se haga conforme has creído. O que se haga conforme a lo que no has creído. Tú decides. Es innecesario pensar en un Dios que establece un juicio al estilo de la jurisprudencia romana. Es totalmente innecesario. O sea, él ya dio su juicio es su hijo. Vives conforme al proyecto de su hijo, serás justo, serás santo. Vives conforme al príncipe de este mundo, pues ya está. O sea, tú decidiste qué tendría que juzgar Dios, qué tendría que castigar. Tú mismo decides por dónde quieres andar. El lenguaje, a veces yo sé que puede prestarse a confusiones, el lenguaje un tanto como tomado de la jurisprudencia, ¿no? Recordemos que el Apocalipsis se escribe en un contexto grecorromano, ¿no? Y entonces, pues así se concibe metafóricamente la suerte definitiva de los seres humanos a través de un juicio, pero teológicamente, pues no tenemos por qué creer, digamos, a pie juntillas las imágenes, no nos confundamos con las imágenes.
Vayamos al fondo. Y sobre todo, dejemos que sea el mismo Jesús quien ilumine los textos bíblicos. Jesús es el criterio hermenéutico definitivo para interpretar los textos. Y si un texto, como lo estamos interpretando, no va de acuerdo a lo que Jesús enseñó o cómo vivió Jesús, porque Jesús nos enseñó con palabras y con obras. Las dos son sus formas de enseñanza, ¿no? Si algo no checa con lo que Jesús vivió o enseñó de palabra, pues tendremos que recomponer nuestra interpretación de las cosas, ¿no? La famosa lectura cristológica de la Escritura. En fin. Bueno, se nos acabó el tiempo y ustedes tienen otra clase, ¿no? Enseguida. Muy bien. Bueno, de cualquier modo, si hay dudas, comentarios, pues utilicen el chat para que por ahí sigamos dialogando sobre el Apocalipsis. ¿Vale? Cuídense muchísimo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Muchísimas Gracias, profe. compañeros. Gracias, profesor. Gracias Nos vemos. a ustedes. Bye, bye. Saludos a todos. Siempre un placer. Cuídense mucho. Gracias.